En este primer módulo vamos a desarrollar el problema o el enfoque que desde la teoría social se puede construir acerca de la regulación que se realiza en el derecho del consumidor. Cuando yo digo enfoque desde la teoría social es quizás demasiado amplio. Lo que voy a tratar de mostrar es cómo, al menos cómo la sociología jurídica ha aportado algunos elementos que permiten comprender mejor cómo se construye esta regulación jurídica que es el derecho del consumidor. La, la primera afirmación que se puede hacer es que el derecho del consumidor es un derecho material, en el sentido weberiano, ¿no? En el sentido de la sociología del derecho de Max Weber. Cuando uno dice este es un derecho material, lo que está queriendo significar es que la regulación se encuentra orientada, conducida por finalidades políticas que se encuentran ubicadas fuera del sistema jurídico y que son las que organizan los medios técnicos de que se dispone dentro del campo jurídico. En el caso del derecho del consumidor, la finalidad es tutelar, la finalidad política es tutelar los derechos del consumidor. Entonces, las herramientas jurídicas, las tecnologías jurídicas se organizan para poder lograr o cumplir con ese objetivo. O sea, esta circunstancia de que el derecho del consumidor sea un derecho material lo ubica claramente dentro de los derechos que son derechos típicos del siglo XX, esto es, derechos que son, en el caso del derecho del consumidor, posteriores al estado de bienestar. El derecho material o el derecho materializado es caracterizado, se caracteriza por ser el derecho que deriva o que es construido por los que se conocen como estados sociales o estados de bienestar. Y por los efectos, las regulaciones tardías de estos estados de bienestar, como es la regulación del derecho del consumidor. El derecho material o el modelo de derecho material fue precedido de otro modelo jurídico anterior, que es el modelo de derecho formal, que es el modelo de derecho moderno y que es el derecho del siglo XIX, fines del siglo XVIII y que duró todo el siglo XIX. Y que se caracteriza porque la organización de las herramientas jurídicas está dada por las propias formas jurídicas, esto es, por la autoridad que revisten algunos de los operadores del campo jurídico o por la legitimidad que le da el procedimiento que se sigue para tomar la decisión. El procedimiento judicial, el procedimiento de sanción de la ley, el procedimiento contractual. Eso es lo que le da legitimidad a la decisión que finalmente se toma. Y entonces se caracterizan estos derechos formales por encontrar en la técnica jurídica, en la ciencia jurídica, la razón de la decisión. En cambio, el derecho material encuentra la razón de la decisión, de por qué se regula de una determinada manera, en una decisión política que está fuera del sistema jurídico. El derecho formal es el derecho que se corresponde al Estado del siglo XIX, conocido también como el Estado de Derecho o Estado liberal, así como, adelante, el derecho material se corresponde al que deriva del llamado estado de bienestar o estado social. El derecho paradigmático de los estados de bienestar o del estado social es el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, que
encarnan de alguna manera el ideario jurídico del estado de bienestar. Por eso muchos autores afirman que pese a que el derecho del consumidor es un derecho que se caracteriza o que puede ser caracterizado como un derecho material y en ese sentido tiene características muy parecidas al derecho del trabajo, sin embargo presenta diferencias importantes con el derecho laboral. Y en verdad se trataría de un derecho que viene a sustituir el derecho del trabajo y al derecho de la seguridad social. No en el sentido de que el derecho del trabajo y de la seguridad social no exista más, de hecho estas regulaciones existen. Lo que ocurre es que ocupa en el imaginario social la posición que antes ocupaba el derecho del trabajo o el derecho de la seguridad social. La idea es que la cuestión problemática central, que era la cuestión del trabajo, es desplazada por una nueva cuestión problemática, que es la cuestión del consumo. Entonces, los estados pasan de hacer centro en el problema del trabajo a ocuparse fundamentalmente del problema del consumo. Y entonces, de alguna manera, la aparición de estos derechos del consumidor en coincidencia con el fenómeno que se conoce como flexibilización laboral, son más o menos contemporáneos, o de desmantelamiento para algunos del derecho del trabajo y de la seguridad social, encontrarían esta coincidencia temporal encontraría explicación en la circunstancia de que los estados han de alguna forma dejado de poder financiar sistemas de protección tan exigentes como los sistemas de protección social del derecho del trabajo y de la seguridad social, y han colocado en su lugar otros sistemas de protección que exigen de menos costos que el sistema anterior. Por eso el derecho del consumidor, como decía recién, es para muchos un sustituto del derecho del trabajo y del derecho de la seguridad social, en el sentido de que viene a ocupar el espacio, el lugar que antes ocupaban esas otras ramas jurídicas en cuanto a la protección del individuo. Entonces, podríamos mostrar esto de la siguiente manera. Existe o existió un primer paradigma jurídico, un primer modelo jurídico, que es el modelo del derecho formal, que luego fue sustituido por un segundo modelo jurídico, que es el del derecho material, ubicado en el siglo XIX y el del derecho material en el siglo XX, y a su vez ha habido una transformación dentro de los llamados derechos materiales, porque el derecho del trabajo y de la seguridad social han dejado lugar a una protección un poco más soft, un poco más blanda, que exige menos costos, que es la protección que trata de instrumentar el derecho del consumidor. Entonces, a este primer paradigma de regulación jurídica, que es el derecho formal, le sigue un segundo paradigma de regulación jurídica, que es el derecho material, y a su vez, dentro de este paradigma de regulación que significa el derecho material, ha habido también una transformación hacia de una protección que se puede decir más fuerte y más exigente para los estados en cuanto a los costos, a una protección más débil y menos exigente en esos términos para los estados, como la que significa el derecho del consumidor. Al mismo tiempo asoman en el horizonte jurídico otros paradigmas de regulación, como el del derecho ambiental, que ciertamente es un paradigma
que un modelo regulatorio más que aparece como más evolucionado, como más inquietante para el sistema jurídico que el paradigma del derecho del consumidor. Básicamente porque el paradigma ambiental está basado en la idea de, en algunas ideas que de alguna forma se muestran como o sea, antimodernas o no modernas en varios sentidos, ¿no? En primer lugar, no está basado en la idea de tutela del individuo, sino en la de tutela de la humanidad como un gran colectivo social. En segundo lugar, no está preocupado por una cuestión material como es la cuestión de la riqueza o de los efectos del sistema productivo, como ocurre en el campo del derecho del consumidor o como ocurría en el campo del derecho al trabajo, sino que está preocupado por bienes postmateriales, ¿no? Como es el medio ambiente sano o como puede ser también el patrimonio cultural. O sea, lo que se conocen como bienes colectivos. Y en tercer lugar, porque no está basado en una lógica contractual, sino en una lógica de la herencia, ¿no? En esta idea de que debemos transmitir a las generaciones futuras el mismo caudal de patrimonio ambiental y de patrimonio cultural que hemos heredado de la generación anterior. Es decir, el derecho ambiental aparece hoy en día como un nuevo modelo, un nuevo paradigma de regulación jurídica preocupado más por las cuestiones postmateriales, preocupado más por los bienes colectivos y preocupado por transmitir una herencia que aparece como un verdadero cambio fuerte respecto del el modelo de derecho moderno. Mientras que tanto lo que significó en su momento el derecho del trabajo y la seguridad social, como lo que luego significó el derecho del consumidor, aparecen como más vinculados a una filiación moderna y más como reformas o reajustes del modelo de derecho moderno que hizo eclosión hacia fines del siglo XVIII y que se instaló hacia fines del siglo XVIII. Mientras que el paradigma ambiental aparece más como un modelo de cambio, como una revolución, mientras que, como dije recién, el modelo del derecho laboral y el modelo del derecho del consumidor aparecen más como reformas, como ajustes del modelo de derecho moderno, de derecho formal del siglo XIX. Entonces, este análisis que se hace o que se puede hacer desde la sociología jurídica resulta sumamente importante para comprender la matriz política que tiene el derecho del consumidor y el lugar que el derecho del consumidor ocupa en el concierto de los paradigmas, en el concierto de los modelos jurídicos. Y esto es sumamente importante porque este modelo del derecho del consumidor coexiste con los otros modelos, porque los otros modelos también se encuentran institucionalizados. Hoy tenemos una teoría clásica del contrato que se refleja en nuestra ley contractual, por ejemplo, y que corresponde al paradigma de derecho formal. Tenemos también una regulación del derecho del trabajo y de la seguridad social reflejada en la ley de contrato de trabajo y en todo lo que es el microsistema del derecho del trabajo. Y tenemos un paradigma consumerista reflejado en el microsistema de defensa del consumidor y también un paradigma ambiental reflejado en la Ley General del Ambiente y en el conjunto de otras leyes especiales que se ocupan de la problemática ambiental. Es decir, hay una sedimentación de estos modelos, de estos paradigmas que genera un cierto escenario un escenario complejo y que puede verse como
ciertamente opaco, confuso, y por eso es muy importante poder identificar la posición que el derecho del consumidor ocupa dentro de este concierto. Me parece que la idea que puede quedar como conclusión de este módulo es que el derecho del consumidor, como comencé diciendo, es un derecho material que tiene que ver con ocupar la posición que antes ocupaba el derecho del trabajo en el imaginario colectivo. Y es, en ese sentido, una forma de recrear ciudadanía, esto es, de recrear la inclusión social, la pertenencia, no ya a partir de los derechos políticos y civiles, o sea, los derechos de primera generación, que son los que generaron la idea de ciudadanía en el Estado de Derecho, en el modelo, en el paradigma de derecho formal, ni la ciudadanía a partir de los derechos económicos sociales, que fue, o sea, la inclusión a partir de los derechos económicos sociales, que fue la manera de producir ciudadanía que tuvieron los estados de bienestar, sino que es una nueva forma de producir ciudadanía a través de precisamente los derechos del consumidor. De ahí que se suele hablar del ciudadano consumidor, en el sentido de que esta persona adquiere, tiene inclusión social y logra la pertenencia al Estado a partir de disfrutar de los derechos del consumidor. Esta idea de una ciudadanía del consumidor o de la inclusión a partir de los derechos del consumidor es una idea que políticamente puede resultar peligrosa si es que actúa sustituyendo a la ciudadanía, o sea, a la inclusión a partir de los derechos económicos sociales o a partir de los derechos civiles y políticos. Por eso nosotros, de alguna forma, siempre decimos que estamos de acuerdo con la idea de la inclusión social o la ciudadanía a partir de los derechos del consumidor, pero siempre cuidando de que esto no se transforme en una forma en una aceptación acerca de la ineficacia material o de la imposibilidad de disfrutar de los otros derechos, de los derechos económicos sociales y de los derechos civiles y políticos.